palabras, preguntas, o que querades. Tedes algún proxecto para deseucaliptizar vos o pobo? Sí. De verdad? Esa es un... Falo, bueno, hablo en castellano. Sí. É unha das cousas que me esquecime que si tiña na diapositiva, que era unha das cousas que iba a contar. Bueno, o tema do eucalipto é moi complexo porque no meu pobo casi todo o mundo ten monte, o monte dá moitos cartos, é a principal fonte da economía local, entón entrarlle a xente con un discurso de confrontación contra o eucalipto é moi delicado. Eu intento evitalo. Teño moitos amigos que son madeiristas e son xente que ten bastante sensibilidade, incluso máis sensibilidade que outra xente que conozco que é militante ecoloxista. Pero desde logo o eucalipto é un problema. Nós agora estamos apostando por desenvolver un proxecto que ten que ver cos servizos ecosistémicos. O tema dos servizos ecosistémicos entra dentro da economía ambiental e non é dicir, dentro da lógica do mercado, non é exactamente algo que entronque moito ca economía ecoloxista, pero dentro do sistema que temos é unha solución. Hai unha vía, nós creemos en Galicia co tema do bosque atlántico, brutal. Nós ainda temos bosque atlántico no concello, temos bastantes hectáreas de bosque atlántico. O bosque atlántico é un dos de maior biodiversidade do mundo. Se logramos explotar ou aproveitar o bosque atlántico como fonte de saúde e benestar, temos un recurso enorme en Galicia. Entón, para min, os próximos anos eu vounos a dedicar a isto, a intentar poñer en valor o bosque atlántico no meu pobo, porque tamén vos iba a dicir unha cousa. Eu esta máxima de, non, que era máis do movimento antiglobalización da miña adolescencia, de piensa globalmente, actúa localmente, eu pensar globalmente xa me costa máis, cada vez me costa máis, e cada vez teño menos certezas. Pero de actuar localmente, pois cada vez lle teño máis pillado o truquillo. Entón, no meu pobo, se logramos atraer visitantes para poñer en valor o bosque. Intento evitar unha palabra que sona un pouco hippie, que é o tema dos baños de bosque. Pero os baños de bosque son un atractivo en gran parte do mundo hoxe en día. En Europa hai médicos que están recetando baños de bosque. Aquí sonanos así un pouco, bueno, así un pouco nueva era, pero é que realmente está demostrado científicamente que pasar e respirar debaixo das copas das árbores non é só que o aire este máis limpo, senón que as árbores emiten compostos volátiles, o aire que teñen propiedades curativas. Se logramos poñer isto en valor e desenvolver como teñen outros países europeos ou en Xapón, ese tema dos paseos polo bosque, do bosque como fonte de benestar, igual logramos convencer a xente de que o bosque é algo que hai que protexer, non é algo que hai que devastar para facer monocultivo de eucalipto. Pero os cambios teñen que ser con toda esta prudencia. No meu pobo sí que hai algún rapaz novo que ten máis conciencia, que heredou monte e non está plantando eucalipto, pero iso é unha gran minoría, porque no rural non hai moito de que vivir. Entón, dicirles que non poden plantar eucalipto cando en 12-15 anos lles dá 30-40 mil euros como mínimo nunha parcela pequena, xa non vos digo os que teñen máis monte. A xente no meu pobo ten moitos cartos, porque ten monte. Entón, bueno, é un tema de difícil solución a corto plazo. Que máis cousiñas? Sí. Aquí, relación con eso, decía Elena Francis en el programa aquel de los primeros 70 antes, que decía una escritora inglesa, cuanto más conozco a los hombres, más quiero quitarlo. Otra cosa era que decían también que el tabaco que era malo, y decían los fumadores que no era malo, pero que era malo era el gas que salía de los coches, y que Carrillo era un ejemplo de que el fumar era malo, que tenía 125 años o más y no le pasaba nada, y otras cosas. Tengo aquí, en fin, More Mariño decía que
el campo, el pasto, el prado, daba vistas fritos, que o sea, que está contra los montes, contra el forestal, y que los que organizaban eso no estaba en contacto con la gleba, que es el terrón que levanta el arado a labrar. Eso. Y también decía, en falta de migración, ya no tiene que ver con esto, que la capital, decía Valdemarino, la capital de la migración era el tren, era Ourense, que marchaban los mozos y todos los mozos y las mozas. Después hicieron una conferencia. Y más cosas que conté aquí, porque también puedo copiar. A ver, Por después ejemplo, hacemos una pausilla y después nos continúa a contar. ¿Le parece? Sí. Quería preguntar una cosa. ¿O tenga alguna pregunta concreta? ¿Ya? No, ¿tenga alguna Sí. pregunta? Sí, ahora es que me cortó lo que decía. Ahora sí. El éxodo de la aldea a la ciudad, eso es natural, buscan una vida mejor. Había una escritora que era Ima Silva que dijo en Fadrigo que la aldea era porquería, como si la revista escribió la aldea. Entonces, el arado es el principio de todas las ciencias. También mi hermana cantaba una canción, desertor del arado, y el tema por ahí de compuestos y tal. Y entonces buscamos la vida mejor, y el éxodo que va de la ciudad, de la aldea a la ciudad. Te he visto, Consuelo, pero quería hacer una reflexión o una pregunta, porque me pareció muy interesante, porque en todo lo que apuntáis del sistema capitalista patriarcal que realmente separa lo productivo de lo reproductivo, de los cuidados, de poner la vida en el centro, apuntabas, Esther, algo que me parece muy importante, que se está cambiando un sistema de vida comunitaria que podía tener muchos problemas, sobre todo, bueno, de supervivencia, pero que había unos valores de comunidad entre las mujeres, en los cuidados, etc. Me gustaría un poquito las dos que planteaseis qué cambios culturales veis que puede pasar, en tu caso en Galicia, si no atendemos estos aspectos, y a nivel industrial también. Bueno, una reflexión sobre esto, y después tienes tú la palabra, Consuelo, después. No, como tú quieras, A ver, es muy complicado, verdaderamente. Yo creo que el principal problema es que yo creo que la desigualdad es un problema muy grande, porque creo que las personas, o sea, si esto sigue adelante, ¿no? Si no hacemos un cambio estructural, al final las personas que tienen dinero lo sufrirán en cierta medida, no sé en cuál. Me parece muy complejo, ¿no? Para mi cabeza, yo no tengo la capacidad de verlo de forma clara, pero bueno, desde luego van a vivir mejor, y al final estamos viendo, ¿no?, que la desigualdad crece cada vez más. O sea, si se pone, por ejemplo, en España, ¿no?, se pone un salario mínimo, da igual, porque el incremento entre los que más ganan, o sea, los beneficios de los más ricos suben más que lo que sube un salario mínimo. Entonces, verdaderamente la desigualdad nunca se va a frenar. ¿Qué ocurre? Que cuanto peor sean las condiciones de forma general para la clase obrera, por llamarlo de alguna forma, dentro de la clase obrera, para las mujeres va a ser todavía peor. No sé si te estoy contestando a lo que me estás preguntando, ¿no? Es que, por si acaso. Pero bueno, creo que fundamentalmente es eso. Al final sí que es verdad que en muchos lugares la situación ha cambiado, por suerte, ¿no? Pues yo entiendo que mi generación es una privilegiada con respecto a generaciones de mujeres anteriores, pero bueno, también en muchas cuestiones de clase, por ejemplo, se están viendo retrocesos. Yo no creo que sea, esto es una opinión personal, no involucra ni a la organización de la campaña ni nada, pero no creo que hayamos avanzado tanto como para que cuando vengan maldadas nos vayan a venir igual de maldadas a todos. Entonces yo creo que la transformación es necesaria, lógicamente, porque si no, cuanto más vulnerable sea un colectivo, peor va a pasar. Claro, es un proceso muy complejo, porque es un proceso que involucra muchos aspectos, involucra muchos beneficios empresariales, que yo creo que es lo más difícil, ¿no? Porque
porque al final es muy difícil luchar contra eso, pero bueno, eso es, no sé lo que pienso. Ya te digo, no sé si te he entendido bien la pregunta, pero bueno, es que en términos globales es muy difícil. Lógicamente, pues los países del sur global, pues va a ser peor todavía que para las mujeres que vivimos aquí, pero es algo que hay que afrontar, y que hay que afrontar, yo creo que con legislación y con políticas públicas, que para eso está la legislación. O sea, por ejemplo, en el tema de la descarbonización industrial, ¿no?, que es lo más parecido a una transformación industrial que se puede estar viviendo en la Unión Europea, se destinaron unos fondos, ¿no?, se reservaron unos fondos y se hizo no sé cómo decirlo, un intento legislativo no, porque es lo que se está haciendo ahora, pero bueno, se pusieron unos objetivos legislativos en materia del Pacto Verde Europeo para conseguir una reducción de emisiones, ¿no?, que es como lo más básico, pero claro, es lo que se ha empezado a atajar. Llegó el COVID. Esos fondos muchas veces se destinaron a rescatar empresas industriales, que son las que estaban generando ese cambio climático, ¿no? Llegó la guerra de Ucrania, se utilizaron esos fondos para rescatar a las empresas industriales que se vieron afectadas porque no había suministros. Ahora que parece que esa afectación a lo mejor es un poco mejor, lo que estamos viendo de las políticas industriales que están saliendo es que son políticas que se centran en la competitividad. O sea, se intenta competir con China, se intenta competir con Estados Unidos, que Estados Unidos también ha legislado, ¿no?, en materia de soberanía industrial. Claro, yo tengo la sensación de que no hemos aprendido nada, porque si estamos viendo cómo se puede producir más, mejor, cómo podemos competir con otros mercados, es que verdaderamente no hemos rescatado ningún aprendizaje de esto. Ahora en julio se va a llevar al Consejo de Ministros el borrador de la Ley de Industria. La Ley de Industria que tenemos en España es de los años 90, está completamente desactualizada. Se aprobó un borrador en 2022, pero bueno, ahora con el gobierno, ¿no?, que es diferente al de entonces, veremos a ver por dónde respira. No tiene pinta de que vaya a ir por una línea diferente a la europea. Si nos seguimos centrando en competir, es reforzar el modelo patriarcal, es reforzar el modelo colonial, o sea, no va a haber ningún cambio. Creo que el cambio tiene que venir de otro lado. Claro, yo no sé cuál es, porque esto es muy complejo, pero desde luego por ahí no creo que vaya. Bueno, respecto ao tema da comunidade, a ver, eu teño claro que un dos valores do rural, habla en castellano. Vale, pois un dos valores do rural é que perviven formas de xestión da propiedade comunal, algo que non existe nas cidades, ou que non existía hasta ahora, que, bueno, se intenta, bueno, pues, facer proxectos de xestión comunal dos recursos, pero no rural existe dende hai centos de anos a xestión comunal. E tamén existe unha certa desconfianza hacia todo o que é estatal, hacia a intervención do Estado na vida da xente. Non hai xente máis anarquista que a xente do rural. A xente do rural non lle gusta nada a regulación, de nada. Nin do monte, nin dos espacios naturais protegidos. Por qué? Porque os levan xestionando eles toda a vida. E teñen certa razón cando din que si eso está aí é porque o xestionaron eles, porque o monte o cuidaron eles. Aí sigue habendo, na maioría de concellos de Galicia, xestión comunal das traídas de auga, por exemplo, e non só do monte, e tamén de moitas outras cousas. Creo que ese é un enorme valor que hai que protexer e que hai que reutilizar para esta época na que vivimos, porque que ademais agora estamos nos adentrando nun momento da historia no que igual confiar no Estado vai a ser complicado, porque estamos adentrándonos a un xiro hacia a extrema dereita en toda Europa, entón igual esa desconfianza hacia o Estado é bastante útil para o futuro que nos espera. Eu non teño moitas respostas, e xa vos dixen antes que cada vez son máis incapaz de facer teorizacións sobre nada. Antes tiña así como máis arrogancia nas miñas ideas e na miña ideoloxía, agora xa non. Eu agora, se vos digo a verdade, estou aí no meu pobo, encaixada entre as montañas, non me gusta nada sair, sinto que aí os avatares da historia europea non me van a afectar moito, e o único que penso é en conservar un arraigo coa miña comunidade forte, que si veñen tempos malos,
me permita a min e as miñas fillas sobrevivir. Ter terra, ter auga e ter comunidade. E oxalá a todos fixéramos algo así pois, no noso contexto, porque realmente creo que veñen tempos moi complicados para as seguintes xeracións en corto e medio plazo. Entón, si, cada vez teño menos respostas e máis necesidade de actuar rápido, por si acaso. Non sei se contestei moito, pero... Perdón, ahora, primero. Mira, en tu pueblo, non sei se falarche en galego ou en castelán. Galego, fala galego, que a rapaz entende perfectamente, non? En teu pobo hai xente que se dedica a agricultura ecolóxica, aposto pola ganadería ecolóxica. Sí, hai unha granxa ecolóxica de leite e logo hai un proxecto moi chulo que teñen unha parella de gandería en extensivo de montaña de razas destas razas galegas, de vaca caldelá e todo isto. E logo, logo hai moita agricultura informal, que é ecolóxica, claro. A xente, é dicir, é que, por exemplo, este proxecto do que vos falei, a estrategia alimentaria do EU, o proxecto EU Alimenta, veñen e falanlles no colexio da miña nena da agricultura de proximidade, pero é que vamos a ver, os nenos do colexio da Ponte Nova non apenas proban comida do supermercado, porque todos, ou os seus pais, ou os seus avós, producen alimentos. Entón, a veces pecamos de vir así con unhas teorizacións onde non fan falta. No colexio da miña filla, os nenos, os xogos que teñen son a matar o cocho, xogan a matanza do cocho, xogan a ensilar a erva no recreo, é dicir, aínda son nenos absolutamente rurais. Entón, ti preguntas, hai proxectos ecolóxicos, e digo che dous porque son como os que salen na prensa, pero en realidad o que non hai é agricultura industrial, non meu povo. Mira, cando decías o do rural, non sei se é rural, é que eu vou a veces por aldeas de Galicia e aquilo é ver, antes eran fincas porque eu coñecía a zona, e agora vexo chalés adosados, e viña chalés, eu a iso non sei se lle pode chamar rural. Non. Pero, porque, claro, fora dos chalés, sí, sigue habendo eidos, veijas, pero que aquilo é que son chalés e chalés. Igual, en fin, non. Claro, non, iso non é rural. No, e despois te digo unha cousa, o sea, no teu caso, non sei como será, pero que as que eu coñezo son xente de Madrid que está mercando os chalés e veñen coa mentalidade de Madrid, non collen a mentalidade aquí. E os miras tú, como os autobuses, como aquí non hai o metro como en Madrid, como non hai os mesmos servicios que en Madrid, aquilo é coche para arriba, coche para baixo. E iso de facer comunidade, nada. Eles son de Madrid e ali eso son como, non sei, de outro planeta, o superior ou algo. E mira, outra pregunta máis. Non hai ninguén que lidere, o sea, que leve proxectos de decir, bueno, vamos a cambiar a mentalidade para que a xente deixe de plantar eucalipto e vexa outras formas de sacarlle cartos ao monte. Por exemplo, cando falabas das rutas polos montes como fan en outros países, Xapón e por aí, será cobrando, o sea, que lle saquen un beneficio, enseñarlle a xente ese modelo para que aposten por ese modelo, para decir, mira, tes un monte, Carballeira Atlántica ou Fosca Atlántica, podes cobrar a xente por, hai que poñer un guía, por suposto, pero isto podes cobrar por isto, porque ese bosque custa mantelo, pode ser que un día cortes un carballo, pero custa mantelo, ter tamén vender setas, vender castañas, todo iso. Moitas opcións, claro, sí, o caso. Todo iso É que alguén explicarlo a empece xente. e o resto copie. Porque o do eucalipto, os montes de eucalipto non dan nada. Eu teño paseado polos montes de eucalipto e aquilo é que, como moito, cocas de eucalipto, nada máis. A ver, sí, ahora le doy la palabra. Solo apuntar que a ver si intentamos reconvertir o tema de ecofeminismo, é dicir, creo que habrá moitas dudas, moitas preguntas, lo digo aprovechando que tenemos aquí a gente que puede hablarnos del tema. No es una recriminación a nadie, simplemente por focalizar o tema, ¿no?
da muller no rural, na industria, no... Ya acabo pronto. Sí, diga. Mire, eso del eucalipto, no. La industria te decía que era el progreso. Al eucalipto le dice yo a uno que trae medicinal, y me dijo él, algo tenía que ver. Esto de que el futuro es incierto, todo es pesimismo. Cuando iban a la aldea a pedir un puesto, que decían allí que iso era todo unha chupadeira. Muy bien. A ver, sí, por favor, no, digo, vamos al tema del ecofeminismo. Vamos a ver. Sí. Aquí se está hablando de que hay que cuidar la naturaleza, pero realmente hoy la naturaleza no se cuida, se explota. Y la prueba la tenemos simplemente ya en España. Nosotros somos 48 millones de personas. No teníamos por qué tener problemas de agua, pero es que recibimos 100 millones de turistas. Y entonces a esas personas hay que darles los servicios que necesitan agua, entre ellas producir alimentación suficiente para darles también de comer. O sea, todo esto es una cadena donde además la gente que está trabajando en la mayoría, porque España se ha vuelto un país de servicios, son mujeres en baja retribución. O sea, lo que está sosteniendo el turismo, el 90% son mujeres. En los hoteles, en las limpiezas de los apartamentos, en las fábricas que producen para servir a esos hoteles, en las carreteras, o sea, en todo el 90% de la gente que produce con salarios mínimos son mujeres. Y un Estado patriarcal, porque España es un Estado patriarcal, por completamente. Luego después hablabas de la extracción de litio que empobrece a muchos países, claro, pero es que aquí se está diciendo, hay que poner automóviles con motores eléctricos. Los motores eléctricos necesitan baterías de litio. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, necesitamos litio para producir energía, para que mantener los coches eléctricos que no produzcan polución en la atmósfera. O sea, ¿cómo se come? Es que es todo eso. Y luego después estamos con una particularidad. Estados Unidos, China, Rusia y ahora empieza la India, son los países que más litio están produciendo o consumiendo, que más necesidades de litio están necesitando, incluso por los móviles. Y luego después hay otra particularidad, es que en el mundo, hoy por hoy, la extracción de minerales que son necesarios para la industria es tan importante que lo que está produciendo es una pobreza tremenda en países, o sea, en zonas como es África y como zonas de Asia, que utilizamos nosotros como vertederos de basura. Millones y millones de toneladas de basura van en barcos y se llevan a esos sitios. Entonces, ¿quién está en esos sitios? ¿Quién se queda en los sitios? Porque los hombres suelen emigrar, los niños suelen mandarlos a tratar para que vengan a Europa. Quien se queda allí es las mujeres. La pobreza la sufren las mujeres. Y en las zonas donde consiguen llegar, como puede ser Europa, siguen siendo las mujeres las peor tratadas y las más necesitadas. Yo veo como varias preguntas, digo, para repartir. Una es el entendido, en todo el desarrollo industrial, el papel de la mujer en los puestos de salarios más ínfimos, ¿no? Más inestables, más las Kellys, etc. Esto es uno de los temas. Otro es el tema del extractivismo en terceros países y el papel de la mujer, que es la que digo yo, por centrar un poco esas dos. Sí, o sea, sobre el reparto de puestos, yo creo que la industria es un reflejo de la sociedad o la sociedad de la industria, ¿no? Entiendo que será algo recíproco. El modelo extractivista es en sí mismo patriarcal, ¿no? Es ver los cuerpos, ver los territorios como un objeto de conquista, ¿no? Y hacer un uso de ellos para sostener otras vidas que no son las de esos cuerpos, las de esos territorios. En cuanto, por ejemplo, a lo del litio,
Claro, yo creo que el problema es que verdaderamente a nivel generalista, ¿no? Porque está claro que luego hay personas pues que a lo mejor pues tenemos un interés en estos temas, que podemos más o menos estar un poco orientadas de por dónde van los tiros, pero a nivel general el problema del cambio climático, ahora que ya parece, ¿no?, que a nivel social se ha aceptado que verdaderamente existe, aunque haya negacionistas, pero que bueno, que hay una concepción mayoritaria, también porque estamos viendo los efectos en muchos lugares del mundo, se está planteando como que el problema son los combustibles fósiles, por ejemplo. Claro, el problema son los combustibles fósiles, sí, pero el problema es el sistema. O sea, no se puede reproducir el sistema con otro tipo de combustibles. En primer lugar eso, porque físicamente no es posible. Pero además de que, aunque fuera posible, vivimos en un planeta con recursos limitados. Es absurdo el pensar que el crecimiento puede ser ilimitado. Entonces no se va a poder cambiar. Yo no soy experta en esto, pues el área de transporte será el que mejor lo trate, lógicamente, pero no se puede cambiar el parque de automóviles por uno eléctrico. Hay que ir a una gestión comunitaria, ¿no? Que aquí, pues lo sabéis bien, a una gestión comunitaria de los bienes, incluso cosas a lo mejor más sencillas, como lavadoras, por ejemplo, ¿no? O sea, hay modelos comunitarios de producción, de gestión, de consumo. También muchas veces nos centramos en, por ejemplo, en el impacto que tienen los productos en una de esas fases, ¿no?, del ciclo de vida, que es la del uso. Entonces, también yo no sé los datos, pero si yo no estoy confundida, creo que, por ejemplo, un coche consume más en el resto de fases que en lo que es en la utilización de combustibles fósiles. Es decir, probablemente sea mucho más ecológico comprar un coche de segunda mano de gasolina que comprar uno de primera mano eléctrico, porque al final hay otras tres fases, ¿no? Está la extracción. Hoy por hoy no se produce una extracción de materias primas basada en energías renovables. O sea, para producir las energías renovables se utilizan combustibles fósiles, lo cual no quiere decir que haya que demonizar las renovables. Lógicamente, las renovables tienen muchos problemas, hay conflictos con los territorios, con el uso del suelo, con la biodiversidad. También hay que ser realistas y hay que ser conscientes que para mantener cierto nivel de servicios, aunque sean muy básicos, como transporte, pues eso, hospitales, o sea, vamos a necesitar energía y de algún lado tiene que salir. Lo que pasa es que, claro, estamos intentando mantener un nivel de consumo que es obsceno, que es absurdo. Entonces, la transformación va a muchos niveles, ¿no? Cambio de fuentes energéticas, a ver, es que es algo que va a ser impepinable, es que si se acaba pues eso, el gas, pues se acaba el gas. O sea, no vamos a poder elegir seguir utilizando gas porque no va a haber o porque va a ser extremadamente caro extraerlo. Entonces, eso es lógico y eso está ahí, pero tiene que ir de la mano de otras cosas. Hay que reparar, hay que reducir, hay que, pues eso, hablar de crecimiento o de suficiencia. ¿Cuánto es suficiente para vivir bien, ¿no? Esa concepción del buen vivir latinoamericana. Claro, ahí bueno, pues hay mucho que debatir. El problema es que cada vez queda menos tiempo y son debates que no se están teniendo porque nos están vendiendo pues un capitalismo verde, ¿no? Cambiamos, ponemos una placa solar en vez de utilizar y ya se soluciona el problema, ¿no? Porque el problema no es el combustible fósil, sí, pero no es solo el combustible fósil, el problema es el sistema. El capitalismo no tiene ningún sentido aunque consiguiéramos una fuente energética renovable que tuviera las mismas características que una fósil, que no la hay, porque no se pueden almacenar de la misma forma, no se obtiene la misma potencia. Entonces, eso es así. Claro, ¿qué ocurre? Pues que como en todo hay muchos intereses detrás y los discursos que son más realistas o que están más apegados a la realidad, pues muchas veces son los que menos se trasladan, porque van en contra de los intereses, ¿no?, de quienes más tienen y también porque son más incómodos. O sea, al final la gente tiene muchos problemas en su vida y esa es la realidad. Incluso en países en los que tenemos muchos privilegios frente a otros, pero claro, más problemas vamos a tener si no los afrontamos. Pero bueno, que vosotras lo sabréis mucho mejor que yo. Al final es muy difícil llegar a calar con estas realidades porque la gente está en otras cosas y bueno, pues ir con más problemas, ¿no?, con más cuestiones y luego encima con cosas que no son fáciles porque no hay una solución mágica, pues es muy complejo. Pero sí, vamos, es algo estructural el cambio. De hecho, mira,
En lo que después responde, si quieres os voy a buscar un vídeo. Estuvimos en Asturias en noviembre, en la zona oeste de Gijón, que está muy afectada por la contaminación industrial. Entonces estuvimos preguntando a los vecinos pues cómo afectaba a su vida. Y el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales sí que nos habló mucho de cambiar el concepto de riqueza, que ahí, ¿no?, también entran mucho los cuidados, ¿no?, de verdaderamente, pues eso, riqueza, dice, pues hay gente que construye barcos, riqueza puede ser construir barcos, riqueza también es limpiar un parque. Ahora os lo pongo porque él lo explica muy bien. Bueno, tardar un pouco, Bueno, se queredes facer outra pregunta, mentras, non teño así moito máis que aportar. Mientras encuentra el vídeo, agradecer a todas nosotras y a todos estar aquí porque vemos como el tema, pues eso, del ecofeminismo, que entendemos en parte y a veces se nos escapa, Macamen. Vamos a ver, que se me plantean tal enorme cantidad de preguntas, porque faces de todo e de cousas interesantísimas e importantísimas para vivir en xeral, non só as mulleres, sino a globalidade da poboación. Houve un momento, coido que foi nos 90, que se falou de chegar ao crecimiento cero, é dicir, facer como unha frenada a todo ese desenvolvimento industrial, a toda esa locura de medios de transporte, de industrias, de fumes, de contaminación e tal, e unha frenada. Eso quedou aí no ar, é curioso porque coido, vos o sabedes moito mellor tamén, que non se volveu falar dese termo, de decir, vamos chegar ao crecimiento cero, vamos a dar unha frenada na esta bestial industrialización e reconsiderar. Bueno, eu teño clarísimo, agora mesmo estou nunha posición privilexiada, bueno, de que nací, debo recoñecelo, pero refírome en concreto ao coñecemento de área urbana e área rural, porque paso a mitade da semana no medio rural e a outra mitade da semana en Vigo, no medio totalmente urbano, non? E é alucinante as diferencias de vida, de comportamentos, de, bueno, Ticencia falabas diso, non? De nada que ver, son mundos paralelos. E chego a Vigo e paso por os escaparatos, son que te están incitando consumo. Detrás do consumo, do escaparate, dos produtos, está a industria, contaminación. Chego ao rural e, bueno, camiño xunto ao mar e polo monte e moitas veces pois podo estar paseando, camiñando 2 horas e non ver un alma, non ver unha persoa. E entón, perdón, porque decátome que estou facendo unha reflexión en alto en lugar de preguntar, non? Pero como chegar, isto, bueno, pregunto as dúas, como chegar. Bueno, isto comecía de que a clave é a política, é unha política en clave de ecologismo, ecofeminismo e ecoloxía en xeral, non? O sea, eu alucino, cando chego a Vigo, penso que ainda non hai carriles bici, algo tan elemental como facer carriles bici. Hai pola zona de San Miro, de Coruxo, de por aí, non? Pero bueno, no centro da cidade, a contaminación é alucinante. Na Porta do Sol non hai un miserable espacio verde, cementada, non hai unha arboriña, pobriña morta de risa, aí non hai nada, bueno, crearon aí unha cousa, unhas xardineiras así medio, debe ser por complexo de, vamos a poñer algo verde, non, para que a xente cale. É alucinante, o sea, é que é como vivir de costas a realidade. Eu penso que é toda unha política cultural e ecoambiental e bombardeo, ben utilizados os medios de comunicación son elementais para que a xente se conciencie das cousas. Eu penso que un carballo non ten un medre quizáis tan rápido como un eucalipto, pero os carballos medran unha velocidade de vértigo, eu sei, non, porque os estamos plantando e vemos como medran. O sea que é unha cuestión de convencer a xente. Que pasa? Que o eucalipto é un enriquecimento rápido, planta o eucalipto, vende, logo a industria celulosa,
todo o que ven detrás, non? Pero o que decía ela, o bosque atlántico pode dar lugar tamén á riqueza, claro que sí. E os castiñeiros medran máis lentos, pero os carballos medran unha velocidade de vértigo, sei, non por experiencia, por... Sí, a ver, unha cousiña só. Eu cada vez me dou máis conta, ahora estando pues, tan metida aí no pueblo, que realmente o sistema capitalista é imposible que se desenvolva nunha sociedade rural. O sea, o capitalismo necesita o modo de vida urbano. No rural, o que dis ti do consumo é evidente. O sea, incluso, xa non nun rural despoboado, que non hai tendas, pero no meu pueblo hai tendas, pero, vale, co básico. O sea, non hai... Tú non podes ir de tendas pola Ponte Nova, porque hai unha tenda que ten roupa, sabes? Hai unha zapatería, así que os zapatos vas á zapatería, que hai dous supermercados pequeniños. Claro, o sea, tú... O propio pueblo impídeche o concepto tan capitalista de ir de compras, o sea, ir de tiendas, non? Como ocio, eso non existe, é imposible. Tú podes vir coa mentalidade urbana con eso, pero vais-eche apagando cando estás ali. E empezas a disfrutar de outras cousas que están fora do sistema de mercado, que non costan cartos. Eso é pues, unha das maravillas de vivir no rural, e o que imposibilita pues, o progreso do capitalismo no rural, e o que logra, bueno, pues, que aínda pervivan cousas que se perderon nas cidades. Sí, eso é moi valioso. Eu añadiría que no campo cultural é o mesmo, porque todas as culturas que tiñamos aquí de as seráns, reunirse para cantar, o canto no traballo, a recollida o sea, había cantidad de actividades expresivas de canto, de baile, de encontros que se están a perder, non? Solamente señalar que algúns colectivos de teatro de antropolóxica non eu estou metida, en parte falan de todo isto tamén, de volver ás raíces en el sentido de entroncar con toda nosa cultura propia, non? Desde as romerías a todo o demais. Mira, yo creo que hay una parte que muchas veces se nos queda fuera de, no sé si del debate, pero sí que no tenemos tanto en cuenta, que es la gestión emocional de las cosas. Yo creo que también porque, o por lo menos yo siento que a mí no me lo han enseñado, ¿no? Yo he estado estudiando muchos años, a mí me encanta estudiar, y cuando he llegado a cierta edad he pensado, ¿cómo esto? Yo no lo sé, ¿no? Como nunca nadie me ha enseñado nada de esto. Entiendo que también dependerá del contexto, del entorno, de la familia, ¿no? O sea, de la... ¿no? Porque no todo es aprendizaje formal, pero yo desde luego, si me lo han enseñado, no lo he aprendido, y a mí se me ha olvidado por completo. Entonces creo que a lo mejor ahí también es por lo que, pues lo que dices tú, Cetia, de que el capitalismo o es imposible o es más difícil que se desarrolle en un entorno rural, precisamente por la importancia de la comunidad. O sea, una de las principales claves, hay muchas formas de gestionarse emocionalmente, ¿no? Hay algunas que son individuales de la propia persona, pero un trauma se genera en lo colectivo y se resuelve en lo colectivo. Entonces el apoyo de la comunidad creo que es fundamental. Al final el capitalismo, todos los estímulos nos llevan a aislarlos y a gestionarnos emocionalmente a través del consumo, bien sea por comprar cosas, ¿no? Bien sea mediante alcohol, ¿no? Otro tipo de sustancias, bien sea para conseguir un objetivo X, por ejemplo, a nivel corporal, pero es que si vamos una a una, ¿no? A todas esas formas que estamos viendo que nos hacen sentir mejor, media el consumo. No hay ninguna forma en la que se nos esté enseñando o se nos esté diciendo gestionarnos emocionalmente en que sea algo gratis, ¿no? O algo que no sea necesario comprar un producto o un servicio. Y creo que ahí, por ejemplo, es un punto importante, y creo que la comunidad tiene un peso importante. Hay estudios que dicen que el nivel de bienestar que perciben las personas va aumentando conforme aumenta pues el acceso, ¿no? Económico a determinados bienes y servicios hasta cierto punto, y a partir de ahí ya no aumenta más. Claro, lógicamente tampoco, o sea, tampoco es que, ¿no? Estas cosas que se dicen, que a mí me ponen muy nerviosa de cuando se habla mucho, por ejemplo, de África,
yo tengo un contacto muy frecuente con África, es qué felices son con tan poco. Bueno, no, seguramente si fueran más felices si tuvieran agua potable, ¿no? O sea, eso al final es muy hipócrita, pero sí que es verdad que aumenta nuestro bienestar hasta cierto punto. Por ahí yo creo que los consensos sociales de qué es suficiente para vivir bien son fundamentales y realmente son cosas que de forma natural salen y que de forma natural se encuentran en el entorno rural, ¿no? También, por ejemplo, en las culturas africanas, ese concepto del Ubuntu. Yo no puedo ser feliz si percibo que los que están a mi alrededor no son felices. Lo que pasa es que, claro, es un bombardeo continuo de estímulos que es más evidente en las ciudades, lógicamente, porque el nivel de capitalismo, de tiendas, de consumo, de productos es mayor, pues está ahí. Y yo creo que eso es una parte importante. Y las soluciones, yo por ejemplo, claro, eso también es política. A mí me parece fundamental también reconquistar el espacio público. Yo es que con lo de la legislación y la presencia en las instituciones me parece muy importante porque es un espacio que es nuestro. Entonces, si nosotros no lo reclamamos, lo van a ocupar pues quienes los están empezando a ocupar ahora y las cosas van a ser mucho peores. Entonces yo no sé cuáles, ¿no? qué ingredientes tiene esa receta, o qué cantidades tienen de cada ingrediente, pero creo que es compartido. Y os voy a poner el vídeo si os parece bien o no. Sí, hay dos palabras. Sí. Consuelo. Mira, y después usted. Cuando hablamos de, es que el eucalipto me da en poco tiempo 30.000 euros. Vamos a ver, hay que ver. El eucalipto me da 30.000 euros, pero es que el carballo me da muchísimo más que 30.000 euros y no me empobrece el suelo. Y si hay un incendio, el carballo me lo va a parar. Y el eucalipto es un pirómano, que te manda como venga un poco de viento, una hoja de eucalipto partiendo de aquí a 2 kilómetros más allá. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay que darle una conferencia a la gente explicándole todas estas cosas. ¿Tú qué quieres? ¿Riqueza para hoy y pobreza para mañana o riqueza para siempre? Porque el carballo es riqueza para siempre. Gracias, Consuelo. Usted quería decir algo, pero no sé. Eso de la ciudad hay oportunidades, en la aldea hay falta de oportunidades. Hablaron ahí del coche eléctrico y tal. O sea que la vida es complicada y cada día que viene, cada día es un problema. Cada día es un problema. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Sí, además con respecto a lo que decías, yo no sé de eucalipto, pero sí que es verdad que, por ejemplo, una medida que se utiliza, ¿no?, para ver el desarrollo, ¿no?, mal llamado de los países o el bienestar es el PIB. Si se incendia un bosque, aumenta el PIB porque aumenta, ¿no?, el negocio que hay alrededor de restaurarlo, etcétera, etcétera. Pero claro, realmente es una pérdida. Entonces es la perversión del sistema, ¿no?, que está ahí. Voy a abusar y os voy a poner dos, son muy cortitos, es un minuto y pico, ¿eh? Hacemos como cierre, ¿os parece? Es que van muy al hilo de lo que hemos hablado, ese que os decía de repensar lo que es la riqueza y lo que es la industria, ¿no?, asociada a esa riqueza, y luego también, como habéis sacado el tema de la lucha, pues había ahí otro compañero que hablaba de ello. Espero que se vea bien. Ay. ¿Le doy bien? Ese soy yo. A ver si me deja. Aquí es todo de mucho suspense. A ver, perdonad, espera, que lo vuelvo a buscar. Sí, mientras tanto, hablando de consumo, el producto de consumo de la mujer, ¿no?, productos estéticos, productos de ropa, de cómo vas a estar más atractiva si compras no sé qué, compras no sé qué. Claro, te vas a sentir mejor. Sí. Si llegas, ¿no?, a hacer, o sea, que es lo que venden, ¿no? No te vas a sentir mejor si te paras a pensarte tú, sino si... Sí, hacia afuera. Estamos en el... Aquí. Bueno, este es un proceso histórico, en el caso de Gijón, que tampoco tiene tantos años. Realmente es un proceso histórico que se produce de mediados del siglo pasado a este siglo. O sea, en 70 años se ha producido todo un cambio tremendo en lo que es el modelo de ciudad que teníamos. Hemos pasado de una ciudad eminentemente que vivía mirando al mar, con la pesca y demás, y pequeños recursos, incluso agrícolas y ganaderos, a ser una ciudad industrial. Y esto tiene unos condiciones
verticales. Y yo meto la palabra socio en el aspecto social, que es un tema que casi nunca se tiene en cuenta. El desarrollismo industrial que había, por supuesto, la prioridad era producir y producir de cualquier manera. Es el modelo industrial que genera gran contaminación y grandes daños en la salud. Algo que no percibimos, pero que realmente es lo que nos afecta. Y hoy la dicotomía entre industria y salud está en cuestión, pero tenemos que tener claro que hay que priorizar la salud por encima de todo. Y la industria tendrá futuro cuando cambie el chip. O sea, el modelo de Arcelor que tenemos ahora mismo funcionando es insostenible. Podrá ser sostenible, desgraciadamente, en la India, en Uzbekistán, en Pakistán, no sé dónde. Pero aquí, a base de dinero que están perdiendo, van a tener que hacer la transición, porque Europa se está poniendo seria con este tema. Y entonces los sindicatos tienen que hacer la transición. Y tendrían que ser los primeros, digo, tendríamos que ser los primeros como trabajadores que demandemos que no se contamine, porque es el futuro de la empresa. La no contaminación es el futuro de la empresa, no hay más. O sea, el modelo de emisiones contaminantes lleva abocado el cierre de la empresa. Y esto nos lo podemos meter a la cabeza. Y después cambiar el concepto de la industria y de la riqueza. Trabajar en temas sociales es riqueza y es industria. O sea, tenemos que empezar a pensar en otras variables. Habrá gente que se dedique a construir bancos y habrá gente que se dedique a otras cosas, pero al final limpiar un parque es riqueza, porque genera un puesto de trabajo y genera un estado de bienestar en condiciones. Bueno, como realmente los auditorios, yo soy contrario a los auditorios, porque se marcan una distancia, os veo ahí a panchingas, pero mañana y pasado va a ser de diferente manera, va a ser en el local de ecologistas. Perdón, ¿no ibais a poner 2 vídeos? Es que yo creo que veo las caras un poquito cansadas como para terminar. No lo sé. No, de ahora vamos bien, de ahora son menos 20. Si queréis ver el otro vídeo, vemos el otro vídeo, pero yo notaba un determinado color blanquecino y hundidas en las butacas que dije, igual terminamos. Estamos muy altas aquí. Desde luego sí decir que mañana vamos a estar todos en el mismo plano y el domingo también va a ser así. Yo pienso que si nos importa lo podemos dejar aquí. Ante todo, muchas gracias. Bueno, decir que no se nos había olvidado que esto está organizado desde el área ecofeminista de Ecologistas en Acción Galicia, que encantadísimas, por supuesto, de haber tenido a Celtia y a Patri con nosotras y a todas vosotras, por supuesto. Y bueno, pues aquí seguiremos estos días insistiendo y seguiremos insistiendo en el ecofeminismo y en todas nuestras reflexiones. Y está bien que vayáis con un poquito de ganas de más.